Si la historia de la Biblia no se hubiera escrito hace miles de años, sino en la actualidad, la señal del Armagedón no sería una vaca roja, sino una bomba nuclear. Cuesta imaginar un espectáculo más aterrador que la explosión de una bomba atómica. Sin embargo, tras el desastre de la central de Chernóbil, quedó claro que morir por radiación invisible es aún más espeluznante. Ahora bien, ¿qué pasaría si el reactor de Chernóbil de pronto alzara el vuelo, surcando el cielo a velocidad supersónica, mientras esparce a su paso llamas devastadoras y nubes radioactivas? Quizás muchos de ustedes pensarán, eso es imposible, un reactor nuclear no puede volar. Pero están equivocados. De hecho, a comienzos de la Guerra Fría, existió un proyecto para desarrollar un misil intercontinental propulsado por energía nuclear, capaz de mantenerse en funcionamiento continuo. Este misil debía volar a unos pocos cientos de metros de altura, esparciendo materiales radioactivos letales sobre la superficie terrestre. Y para asegurarse de arrasar con toda forma de vida e incluso con objetos inanimados, esta monstruosidad voladora también tenía la misión de lanzar bombas nucleares. Hola a todos. Este escalofriante proyecto fue conocido con el nombre clave de Plutón y se llevó a cabo en Estados Unidos entre las décadas de 1950 y 1960. Bienvenidos a Pangea. A continuación, vamos a descubrir en detalle en qué consistía este proyecto. También investigaremos cuál es la relación entre el Plutón estadounidense y el Burevestnik ruso. ¡Vamos allá! ¿Qué fue el proyecto SLAM o también conocido como Plan Plutón? SLAM son las siglas de Supersonic Low Altitude Missile, es decir, misil supersónico de baja altitud. Al proyecto SLAM también se le conoce comúnmente como el Plan Plutón. Esta idea surgió a mediados de los años 50, cuando el mundo se encontraba al borde de una guerra nuclear y consistía en desarrollar un misil imposible de derribar. Para lograrlo era necesario cumplir con tres condiciones fundamentales. Primero, que pudiera alcanzar una velocidad supersónica de al menos Mach 3. Segundo, que volara a la altitud más baja posible para evitar ser detectado por radar. Y tercero, que estuviera equipado con un motor capaz de proporcionar un alcance prácticamente ilimitado. Lo más importante aquí era, sin duda, la estructura del motor, porque el corazón de este proyecto era precisamente ese motor. De hecho, fue por ese motor que el misil SLAM recibió el apodo de el Chernóbil volador. El problema es que para hacer volar un reactor nuclear y además reducir su tamaño al mínimo, había que eliminar todo lo considerado innecesario. Y en este caso, lo innecesario resultó ser la protección para resguardar tanto a personas como a los equipos. En otras palabras, era como estar al lado de un reactor nuclear completamente expuesto, sin ningún tipo de traje especial. El funcionamiento del motor consistía en calentar el aire que atravesaba el reactor hasta unos 1500 grados Celsius y expulsarlo por la parte trasera como un chorro de gases altamente radioactivos. Por eso, los misiles SLAM eran en realidad mucho más peligrosos que varias explosiones como la de Chernóbil juntas. Cuando explotó el reactor número 4 de la central de Chernóbil, la radiación más intensa solo se dispersó durante los primeros minutos, pero el reactor del motor del SLAM podía mantenerse activo durante todo el vuelo, contaminando la atmósfera con materiales radioactivos durante horas. El nacimiento del Plan Plutón. Se considera que este proyecto comenzó oficialmente en el año 1956. En aquella época, los estrategas militares estadounidenses empezaron a imaginar escenarios en los que, dentro de una guerra nuclear, se emplearían los medios de destrucción más inhumanos posibles, y comenzaron a plantearse el desarrollo de un arma que no mostrara la menor compasión hacia el enemigo. El objetivo del ejército estadounidense era desarrollar un misil de crucero que, tras alcanzar territorio soviético, volara a baja altitud sin ser detectado por radar, penetrara profundamente en territorio enemigo y, posteriormente, llevara a cabo un bombardeo masivo con ojivas nucleares
contra instalaciones situadas en la retaguardia. Sin embargo, antes de nada, era necesario verificar si este plan era realmente viable. Esta evaluación fue realizada por General Electric, el laboratorio de radiación Lawrence de la Universidad de California, North American Aviation, Convair y ChanceBot Aircraft. Como resultado de los estudios llevados a cabo por estas empresas y centros de investigación, se llegó a la conclusión de que el desarrollo de un misil con las prestaciones exigidas era técnicamente posible. Basándose en estos resultados preliminares favorables, en 1961 se encargó a ChanceBot Aircraft la fabricación de un prototipo del misil, dando inicio al desarrollo propiamente dicho. En ese momento, el Departamento de Defensa impuso a los desarrolladores unas condiciones extremadamente estrictas. El primer requisito era que, tras el lanzamiento, el misil ascendiera hasta una altitud de 11 kilómetros y alcanzara posteriormente una velocidad de 3.5 veces la velocidad del sonido, Mach 3.5, aunque esto solo representaba la primera mitad del desafío. La segunda parte consistía en atravesar la red de defensa aérea soviética volando a una altitud aproximada de entre 150 y 300 metros, para después bombardear instalaciones situadas en la retaguardia enemiga. En este bombardeo se preveía el lanzamiento de al menos 16 ojivas nucleares. Imaginen un dragón que escupe fuego y esparce radiación mortal, volando a baja altura y destruyendo todo lo que encuentra a su paso, con solo el estruendo de su rugido. Y además, este dragón deja caer bombas capaces de arrasarlo todo sobre personas paralizadas por el miedo y sumidas en el pánico. ¿No es esta una escena de una escala descomunal que supera incluso a los thrillers cinematográficos más extremos? Sin embargo, entre los desarrolladores del misil no hubo nadie que se detuviera a reflexionar sobre las consecuencias que su trabajo podría provocar. Para ellos, lo único importante eran los problemas concretos que debían resolver. Por ejemplo, era necesario construir un fuselaje capaz de soportar temperaturas superiores a los 500 grados Celsius durante largos periodos de tiempo. Para la fabricación de este fuselaje se eligió una aleación de níquel altamente resistente al calor, conocida como René 41. Además, para proteger los componentes internos del motor de la intensa radiación del reactor, era necesario recubrirlos con oro. Para permitir el vuelo a baja altitud y una navegación precisa, el misil debía estar equipado con un sistema de guiado capaz de seguir el relieve del terreno. En aquella época no existía ningún sistema de navegación por satélite como los actuales. Por ello, se desarrolló un nuevo sistema específico para este proyecto, que permitía almacenar en la memoria del misil datos del terreno obtenidos a partir de mapas topográficos y utilizarlos durante el vuelo. Este sistema, conocido como Fingerprint, se convertiría más adelante en el concepto que dio origen al TERCOM. Es decir, el sistema desarrollado para este misil sigue utilizándose hoy en los misiles de crucero, permitiendo corregir la trayectoria comparando el terreno real con los datos almacenados en la memoria. Sin embargo, los desarrolladores aún se enfrentaban a un desafío todavía más complejo. Se trataba del desarrollo del primer motor estatorreactor nuclear del mundo. En ese mismo año, 1961, se fabricó y probó un prototipo de este motor, que recibió el nombre de Tory 2A. Este asombroso prototipo, con un aspecto similar al de una antigua locomotora de vapor, fue probado en una instalación cerrada que reproducía las condiciones de alta temperatura. Es importante señalar que hacer volar un dispositivo tan peligroso estaba totalmente descartado. La razón era que expulsar de forma segura el aire cargado de radiación tras atravesar el reactor suponía un reto extremadamente complejo. Evidentemente, los desarrolladores no deseaban que las pruebas terminaran contaminando con material radioactivo todo el desierto de Nevada. Y aún así, en 1964 se logró probar con éxito en condiciones estáticas un prototipo funcional del motor en su forma final, apto para ser instalado en el misil. Las pruebas de funcionamiento del motor Tory 2C se llevaron a cabo en una cámara especial donde se comprimieron previamente 544 toneladas de aire a una presión de entre 3 y 7 megapascales, ajustando la temperatura a unos 470 grados Celsius.
Como resultado, el motor funcionó durante 3 minutos, manteniendo la temperatura del combustible nuclear en 1400 grados Celsius. Este motor tenía una longitud de 265 centímetros y un diámetro de 142 centímetros, dimensiones perfectamente adecuadas para su instalación en el misil. Además, el canal del reactor permitía alojar hasta 59.9 kilogramos de uranio. En otras palabras, el rendimiento del motor Tori 2C era más que satisfactorio y todo estaba prácticamente listo para el vuelo. Sin embargo, lo que acabó enterrando el Plan Plutón no fueron los problemas técnicos, sino la política y el sentido común. ¿Por qué se canceló el Plan Plutón? El Plan Plutón fue cancelado en ese mismo año, 1964, y era lo más lógico que podía pasar. Incluso los generales estadounidenses entendieron que este proyecto representaba un peligro no solo para los principales países enemigos, Estados Unidos y la Unión Soviética, sino para toda la humanidad. El simple vuelo de un SLAM ya equivalía a una segunda fase del apocalipsis de una guerra nuclear global. Hablamos aquí de una posible segunda etapa, después de una primera en la que se destruirían mutuamente las instalaciones nucleares de ambos bandos. Lanzar el Chernóbil volador solo añadiría más devastación, convirtiendo regiones enteras en desiertos radioactivos, algo que desde el punto de vista militar no tenía ya ningún sentido. Además, llevar a cabo una prueba real de un arma como esta implicaba, inevitablemente, contaminar con materiales radioactivos vastas extensiones del propio territorio nacional por décadas. ¿Y si ocurría un accidente durante las pruebas? El nivel de daño sería tan extremo que da miedo incluso imaginarlo. Incluso en tiempos de paz, mantener un SLAM listo para entrar en combate dentro de una base militar supondría exponer a todo el personal técnico a un enorme riesgo de radiación. Y desarmar por completo el misil y almacenarlo por partes no tenía ningún sentido práctico. Para cuando se lograra ensamblarlo de nuevo, la guerra ya habría terminado. Y justo en relación con ese tiempo de preparación para el lanzamiento, hay otra razón importante por la que el Plan Plutón fue cancelado. A finales de los años 50, Estados Unidos ya había logrado avances impresionantes en el desarrollo de misiles balísticos intercontinentales, los famosos ICBM. Estos misiles podían alcanzar sus objetivos con gran precisión y volar a velocidades entre 24.000 y 26.000 kilómetros por hora, es decir, a Mach 20 o 22, comparables a la velocidad orbital. El primer lanzamiento operativo del ICBM estadounidense SM-65 Atlas se realizó en 1957 y entró en servicio en 1959. Su alcance era de 14.500 kilómetros y su capacidad de carga útil era de 3.75 toneladas. En los primeros modelos, el tiempo de preparación para el lanzamiento era de entre 4 y 6 horas, pero con los misiles Minuteman de combustible sólido de los años 60 y 70, este tiempo se redujo a solo 2 o 3 minutos. Por eso es muy probable que la cancelación del Plan Plutón por parte del ejército estadounidense no se debiera tanto a motivos humanitarios, sino más bien a una cuestión de sentido práctico. El resurgimiento del Burevestnik. En la propaganda rusa siempre hay necesidad de algún misil milagroso. Misiles con nombres intimidantes, escasa verificación y una mezcla de terror y orgullo en quienes los observan. En 2018 fue el Burevestnik quien fue sacado a escena para cumplir ese papel. Se trata de un misil crucero que supuestamente funciona con energía nuclear y cuya misión, en palabras del Kremlin, es demostrar que en Rusia ya no se aplican ni las leyes de la física, ni el sentido común, ni los límites internacionales. Poco después, se reveló que era un misil equipado con un pequeño reactor nuclear y capaz de volar sin límites de distancia. En Rusia, este misil recibió el nombre de 9M730 Burevestnik. Más tarde se descubrió que el concepto de un arma de este tipo se remonta a 1954. Ese año, la Unión Soviética lanzó un proyecto de avión nuclear con el nombre en clave 475 como respuesta al Plan Plutón estadounidense. Por fortuna para el mundo, Rusia no ha logrado hasta ahora ningún avance concreto con el Burevestnik.
Según los datos publicados, Rusia ya ha realizado 13 pruebas de lanzamiento y solo una de ellas podría considerarse un éxito parcial. Algunos de los misiles se precipitaron al mar, otros explotaron al momento del lanzamiento y varios ni siquiera lograron despegar. Uno de los fallos más recientes se registró el 8 de agosto de 2019. Ese día, un misil en desarrollo, aparentemente parte del programa Burevestnik, explotó en un campo de pruebas militares en la región de Arhangelsk. La explosión causó la muerte de 5 especialistas y los niveles de radiación ambiental en Severodinsk se multiplicaron hasta 16 veces de inmediato. Y en otoño del 2025, el dictador ruso anunció haber logrado un gran avance. Afirmó que el 21 de octubre el misil voló impulsado por energía nuclear durante unas 15 horas, cubriendo una distancia de aproximadamente 14.000 kilómetros. Pero detrás de esta declaración de victoria se escondía un detalle incómodo. Moscú asegura que el misil voló con propulsión nuclear, pero los sistemas occidentales de detección de radiación no captaron ningún rastro claro de contaminación que indicara un reactor volador en funcionamiento. Tampoco los satélites ni las redes internacionales de monitoreo registraron anomalías. Así que o las leyes de la física empezaron a obedecer los comunicados rusos, o, como suele ser el caso, lo que mostraron al mundo no fue un arma del futuro, sino un modelo de utilería para televisión, y lo de la propulsión nuclear era puro discurso. Y lo irónico, en otro sentido, es que incluso si todo esto fuera cierto, aún queda en el aire la gran duda sobre la utilidad real de un reactor volador. Este misil necesita volar despacio durante mucho tiempo, lo cual lo hace fácil de detectar, y por tanto, muy probablemente sería derribado antes de llegar a su objetivo. Eso sí, contaminar con radiación el territorio del país que lo lanzó es algo totalmente posible. Pero en este aspecto, el Kremlin ha sido completamente coherente. Su lógica es, si la razón no convence, tal vez funcione amenazar con la imaginación. Y cuanto más difícil sea comprobar esa imaginación, mejor. Esto parece sacado directamente de un manual de cinismo político. En los años 60, Estados Unidos canceló el Plan Plutón no porque se volviera pacifista de repente, sino porque incluso sus generales entendieron que esta arma representaba un peligro para toda la humanidad, incluidos sus propios ciudadanos. Pero en pleno siglo XXI, Rusia decidió que aquella mala idea, que incluso fue descartada en plena Guerra Fría, era ahora un concepto moderno, imponente y sin igual en el mundo. Su nombre, Burevestnik, el pájaro que anuncia la tormenta. Pero en este caso, la tormenta es una sola, una cadena interminable de declaraciones rimbombantes y amenazas ambiguas que solo pretenden hacernos creer que esta vez sí van en serio. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima y que tengas un gran día.